Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. En algunas áreas dicen que ya está lloviendo, así que no abandonen la idea de tener el paraguas. También estaba escuchando que para el fin de semana se prevé que haya un tiempo maravilloso y que podamos disfrutar de los deleites de esta ciudad en la que vivimos, en la que tristemente, señores, pues no nos damos obviamente mucha cuenta, porque cuando uno trabaja no es lo mismo que venir de vacaciones. Pero si te pones a pensarlo, tenemos la fortuna de vivir en un lugar donde la gente se vuelve loca por visitar. Así que felicitaciones. Y bienvenidos a De Buena Fuente con Marian, en nombre de todos los compañeros que hacen posible esta edición, nuestra ayudante de producción, Sasha Escalante, nuestra productora ejecutiva, Barbarita Rondón, nuestra asistente de producción, Leandro Soto, nuestro jefe de operaciones, Jesús Carreño, que nos ha hecho también una labor maravillosa con las ediciones de algunas de las entrevistas que hemos tenido y que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar. Nuestra Serena Barbosa, que es la capitana al mando de este buque, y una servidora, Marian de la Fuente. Y hoy hay muchas cosas que vamos a comentar con todos ustedes. Eso es obvio que vamos a comentar sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes estaban escuchando a Ricardo Brown. Lo vamos a hacer con expertos, por supuesto, pero yo quisiera comenzar el programa en el día de hoy con algo que me tiene extremadamente preocupada. Y aquí no se puede andar con tibiezas, ni se puede decir, no, es que yo no sabía, no es que yo no lo he escuchado. Bueno, no lo he escuchado porque no lo ha buscado. Si usted lo busca, como yo hice hasta las 2 de la mañana en el día de ayer, y lo tengo por si alguno de ustedes lo quiere escuchar de viva voz para que saque sus propias consecuencias, me preocupa mucho este personaje que ha ganado las primarias demócratas en la ciudad de Nueva York. En esa ciudad, en Nueva York, la ciudad que sobrevivió al 11 de septiembre, que enfrentó pandemias, apagones, ataques financieros, migraciones masivas, esa misma ciudad que en el día de hoy parece a punto de entregarse, y además lo peor es que por decisión propia, a un experimento ideológico que podría muy bien dinamitar su columna vertebral, pero además como una especie de implosión desde adentro. El nombre es Zohran Mamdani, y su plan, pues nada menos que transformar la capital económica del país en una especie de laboratorio del socialismo más agresivo, quizá más intervencionista y más destructivo que haya conocido Estados Unidos en tiempos recientes. Y no piensen que estoy exagerando y que esto realmente es una forma de llamarles la atención para comenzar el programa. Mamdani acaba de ganar la primaria demócrata en una contienda donde, en primer lugar, la apatía electoral reinó. Es decir, quienes le han votado, quizás eso sea una buena señal, el 20% de los votantes registrados participaron. Es decir, hay un 80% de esos votantes que no han ido a las urnas y que quizás su opinión sea absolutamente contraria a la que han tomado este 20%. Lo que puede ser, como les digo, muy positivo, teniendo en cuenta que votó mayoritariamente su base. Pero, sin embargo, ese pequeño grupo ha puesto hoy al borde del poder, o al menos nos ha pegado un buen susto, a un activista respaldado por el ala más radical del Partido Demócrata. Y aquí tampoco me pueden decir, pero es que usted está seguro que es del ala radical del Partido Demócrata. Hombre, pues ya tenemos bastante tiempo como para saberlo. No hace falta ser Einstein como para escuchar a la señora Alexandria Ocasio-Cortez o Ilmer Omar o al señor Bernie Sanders para saber exactamente el pie que cojean. Pero no nos vamos a quedar simplemente con etiquetas. Vamos a ir a los hechos para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Fíjense ustedes, entre sus propuestas, no las mías, entre sus propuestas, Mamdani propone una red de supermercados públicos administrados por el gobierno de la ciudad. ¿Le suena? ¿Le suena familiar? O sea, quiere que el gobierno administre la comida. Es el mismo modelo que arruinó la distribución de alimentos en Venezuela o que llevó al colapso de economías en Europa del Este, y que solo con el anuncio que ha hecho, fíjense ustedes hasta qué punto esto puede llegar a ser peligroso, el CEO de una de las principales cadenas de supermercados de carne en la ciudad de Los Rascacielos ya ha dicho que va a cerrar operaciones en toda la ciudad y que se va a mudar del estado con toda su operación si es que este señor gana. Y eso tiene un daño
al empleo que se genera y tiene un daño, obviamente, a la imagen que se da como ciudad. Y no es el único, ya hay decenas de empresarios que en el día de ayer han estado utilizando sus redes sociales para reevaluar su permanencia si es que este señor finalmente llegara a ser el elegido. Así que aún no ha llegado al poder y ya, como adelantaba el presidente, están empezando esos anuncios de fuga. Pero además hay más. Y no quiero equivocarme ni una coma. Yo anoté ayer absolutamente todas las propuestas que hace este señor. Promete transporte público gratuito, un alquiler congelado por ley, los jardines de infantes para los niños gratuitos, unas cestas de alimentos para los niños, salario mínimo de $30 por hora, un impuesto del 2% sobre los ingresos mayores al $1.000.000. Y oiga usted, usted y yo estamos acostumbrados a los vendedores de serpientes, a los populistas, a los que utilizan todo esto para decir: yo le voy a dar, yo le voy a comprar, yo le voy a regalar, yo voy a hacer. Maravilloso, maravilloso y fabuloso para TikTok, o para una asamblea estudiantil, o para un público quizá que está acostumbrado, anestesiado a este tipo de promesas. Pero para el resto de los mortales, para pagar ese festín, para pagar esa orgía ideológica, se necesitan, según los cálculos de expertos, más de $10.000 millones al año, que es obvio que no se caen de los árboles, señor Mamdani, que no se van a caer tampoco de los bolsillos de quienes despectivamente está llamando capitalistas en la cuna del capitalismo, para más coña. Va a salir de la inversión que huye, va a salir del empleo que se destruye, va a salir del negocio que se quiebra, del pequeño emprendedor que va a estar aplastado por el impuesto y la regulación y al final del día por el bolsillo de todos los neoyorquinos. Pero el daño no es solamente económico, y aquí tienen ustedes ese reflejo. Mamdani es parte de una corriente ideológica que simpatiza con regímenes teocráticos, que odia a Israel, que desprecia la cultura judeocristiana, que promueve una visión del mundo donde Occidente es el enemigo y el Islam político es la solución. Y aquí tampoco me vengan con medias tintas. Es que no ha dicho nada de Venezuela, es que no ha dicho nada de Nicaragua. No, oiga, pero para este señor, una ciudad que está compuesta en su gran mayoría por judíos son sionistas. Este señor apoya lo que ha ocurrido en las universidades, en los campuses de las universidades. Este señor se ha declarado abiertamente, ha pedido abiertamente una yihad. Porque es abiertamente pro-palestino, que está muy bien. Pero una cosa es ser pro-palestino y otra cosa es apoyar el activismo de grupos terroristas como Hamas. Y él es activamente antisionista y ha respaldado protestas con llamadas a esa intifada global. Y no se trata de una metáfora cultural, sino del llamamiento a repetir lo que fue, para el que no lo sabe, una campaña de violencia callejera que se inició con piedras entre Israel y Palestina, de asesinatos y de ataques suicidas contra los civiles israelíes. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, ayer, como les decía, me quedé hasta muy tarde buscando lo que este señor específicamente ha dicho en cada uno de esos actos. Porque es muy importante que ustedes lo escuchen de viva voz y que saquen sus propias conclusiones. Ahí le pueden ver en manifestaciones públicas coreando esas consignas y como una macabra, además, ironía, perfilándose ahora como un alcalde de una ciudad donde, como les digo, viven más de 1 millón de judíos. La misma ciudad que vio caer las Torres Gemelas y que lloró a más de 3.000 muertos por el terrorismo yihadista. Y que ahora acaricia la posibilidad de un hombre que romantiza, es muy romántico, justificar desde el poder ese tipo de violencias. Con esos compinches de la izquierda más radical del Partido Demócrata, que nunca han creado un empleo, pero que tienen soluciones, como todos los populistas y los comunistas, para todos los problemas del mundo. Pero eso sí, siempre y cuando el dinero no tenga que salir de sus bolsillos. Y que desprecian además como verbo un capitalismo que abrazan porque nunca predican con el ejemplo. Y solo tienen que ver el ejemplo de la señora Ocasio-Cortez. Oye, ¿hay que acabar con el capitalismo? ¿Really? ¿Y qué hace usted con un bolso que no me puedo pagar yo trabajando en 2 sitios al mes? Porque hay que predicar con el ejemplo, buena señora.
¿Puede una ciudad realmente con la historia de Nueva York, una ciudad que ha sido símbolo de libertad, de comercio, de diversidad, de prosperidad, permitirse el lujo de jugar a la revolución con un candidato cuya visión recuerda más a Caracas o a Teherán que a Manhattan? Miren, el simple hecho de que el exgobernador y también candidato en esas primarias demócratas, Andrew Cuomo, que no es mi favorito y que ustedes saben el pasado que tiene, o el actual alcalde Eric Adams, también demócrata, hayan decidido que van a correr como independientes, valga la redundancia, independientemente de su motivación política, ya debería hacernos reflexionar. Porque permítanme, pero lo que hoy se cocina en la Gran Manzana, mañana se sirve como plato principal en Washington. Y los comensales vamos a ser todos. Zahran Mamdani representa todo lo que puede salir mal cuando la ideología sustituye al sentido común, cuando el odio a los valores occidentales se disfraza de inclusión y cuando el extremismo se convierte en un modo político. Y con esta reflexión comienzo el programa. Titulares de Buena Fuente. La Corte Suprema se pronuncia sobre la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump, poniendo a prueba los poderes de los tribunales inferiores. La decisión responde a cientos de demandas federales que desafían las políticas de la administración Trump. Por su parte, el presidente Trump calificó de victoria gigantesca el fallo de la Corte Suprema que limita ese poder de los jueces. Tras descubrirse un enorme escándalo de sobornos en la USAID, la Administración de Pequeñas Empresas, el SBA, por sus siglas en inglés, ha ordenado una auditoría completa de todos los funcionarios de contratación del gobierno que hayan ejercido autoridad para otorgar subvenciones bajo el programa de desarrollo empresarial de esta agencia durante los últimos 15 años. Andrew Cuomo anuncia que no se retira de la carrera para la alcaldía de la ciudad de Nueva York y que se postula como independiente, sumándose a la decisión del actual alcalde Eric Adams de correr también como independiente. El anuncio de Cuomo se produjo 2 días después de que el candidato de izquierda radical musulmán, Zohran Mamdani, sorprendiera al mundo político al superar a Cuomo y al resto de los 11 candidatos en las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de los rascacielos. El Pentágono ha anunciado la creación de la denominada Área de Defensa, NDA, una nueva y extensa zona de protección militar en el estado de Texas. El objetivo es reforzar la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. El FBI investiga al responsable de filtrar el ataque de Irán. Según ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Carol Levitt, deben rendir cuentas. Esta administración quiere asegurarse de que la inteligencia clasificada no termine en las manos irresponsables, dijo Levitt. Un informe filtrado de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que fue publicado por CNN y por el New York Times, puso en duda el éxito de la operación. Señalaba que los ataques solo retrasaron el programa nuclear de Irán por varios meses, pero CNN dijo que estas conclusiones se habían basado en una evolución de daños de combate realizada por el Comando Central de Estados Unidos. El Pentágono y el secretario de Defensa mostraron las pruebas de lo contrario. A este respecto, el régimen de Irán ha afirmado que los ataques de Israel y Estados Unidos causaron daños graves a sus instalaciones nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que los daños sufridos eran graves después de que expertos de la Organización de Energía Atómica de Irán están realizando una evaluación detallada de los daños y el Parlamento iraní y el Consejo de Guardianes aprobaron una ley para desvincularse de la Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, elogió a las fuerzas militares estadounidenses e israelíes por sus logros y aseguró que esta operación ha sido celebrada en Oriente Medio y una señal de la credibilidad estadounidense reforzada en el escenario mundial. La exsecretaria eventualmente dijo que sabemos con precisión cuándo fue dañado el programa iraní, pero creo que toda la evidencia indica que fue sustancial y significativamente dañado, al punto que al menos por un tiempo va a ser difícil construir un arma nuclear. La Corte Suprema permite retirar fondos públicos a Planned Parenthood y despeja el camino para que los estados contra el aborto y otras prácticas impulsadas por la extrema izquierda retiren el financiamiento público a esta cuestionada ONG, que enfrenta además serias acusaciones de abuso de menores y adolescentes bajo una fachada de planificación familiar. La sentencia, adoptada por 6 votos contra 3, también permitiría a los estados excluirla de fondos para otros controversiales servicios médicos.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves una nueva política para restringir visas a los familiares y socios cercanos a las personas sancionadas por narcotráfico con el fin de combatir el tráfico de fentanilo. El icónico primer presidente socialista de la democracia española, Felipe González, descarta votar por su partido, por el PSOE de Sánchez, tras la vergüenza, según sus palabras, de la recién anunciada ley de amnistía, según sus palabras, una barrabasada dictada por quienes van a beneficiarse de ella y una bofetada al proceso democrático que ahora se deshace como un azucarillo. Felipe González dijo además que en medio del escándalo de corrupción, Sánchez debería dimitir y convocar elecciones generales en las que se presentara un nuevo candidato socialista. El fiscal general de la Florida, James Olmert, se sumó a la opinión del gobernador y pidió a la Comisión de Miami detener una ordenanza que extendería mandatos por 2 años más y cambiaría la fecha de las elecciones sin el voto ciudadano. El fiscal advirtió al alcalde, Francis Suárez, principal beneficiado, que cualquier intento de la Comisión de Miami por hacerlo sin un referéndum ciudadano sería inconstitucional según el artículo 8 de la Constitución de 1885, que prohíbe modificar las cartas municipales sin la aprobación de los votantes. Florida anuncia un segundo centro de detención migratoria en una base militar. El gobernador Ron DeSantis ha confirmado la creación de una nueva instalación en Camp Blanding, al suroeste de Jacksonville, sumándose a un primer centro que se construye en los Everglades, el ya conocido Alligator Alcatraz, en el aeropuerto Dade Collier. Los líderes de los 27 países miembros de la Unión Europea han acordado este jueves prolongar otros 6 meses las sanciones vigentes contra Rusia, aunque no han logrado consensuar un nuevo paquete por la oposición de Eslovaquia. Japón ejecutó el asesinato de Twitter, el hombre que manipulaba a sus víctimas y que las descuartizaba después en su departamento. Takahiro Shishaki, de 34 años, fue ahorcado por el homicidio de 9 personas, cuyos cuerpos mutiló y ocultó en cajas y en neveras portátiles. Y el Real Madrid, mi equipo, goleó 3-0 al Salzburgo y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Clubs como líder en su grupo. Va a jugar este martes en Miami contra la Juventus, que ha quedado en segundo lugar en su grupo tras ser goleada 5-2 por el Manchester. Y Lady Gaga y Elton John van a cantar en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que ha convertido Venecia en una tormenta de estrellas. Más de 200 invitados, locaciones de ensueños, una larga lista de fiestas y eventos previos y un presupuesto que supera los $50 millones han convertido la ciudad de los canales en toda una fortaleza para lo que ya se considera la boda del año y yo diría que del siglo. Bueno, pues ahora, si les parece, vamos a dar un repasito a los temas que vamos a comentar con todos ustedes. Vamos a estar hablando, obviamente, de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Ha limitado los mandatos judiciales a nivel nacional en el caso de la ciudadanía por nacimiento. Esto es una importante victoria para el presidente Trump. La Corte ha limitado la facultad de los jueces federales para poder suspender sus órdenes ejecutivas. Esta decisión podría transformar la forma en la que se otorga la ciudadanía estadounidense, incluso de forma temporal. Y vamos a estar hablando también de lo que ha ocurrido en Miami. Miami aplaza las elecciones municipales pese a las críticas, pese a las advertencias legales del fiscal del estado, del propio gobernador. La Comisión de Miami aprobó posponer finalmente esas elecciones municipales del 2025 al 2026, lo que ha desatado un enfrentamiento legal con el fiscal general de la Florida. Vamos a tener a Emilio González, el exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, director del aeropuerto, ha trabajado también en la ciudad de Miami, cargos públicos, asesor de la Casa Blanca, pero además era uno de los candidatos a la alcaldía de Miami. Nos lo va a contar todo. Y vamos a estar hablando también de otro de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que permite retirar los fondos públicos a esas famosas ONGs, las famosas Planned Parenthood, que han estado señaladas, señaladas en el pasado incluso de tráfico de órganos. Esta ONG tiene prohibido a partir de ahora recibir dinero federal para el aborto, pero la sentencia adoptada por 6 votos contra 3 también permitiría a los estados excluirla de los fondos para otros controversiales servicios
médicos. Y de eso vamos a estar hablando con Anthony Verdugo, además de otra decisión que acaba de salir en estos momentos, y es que la Corte Suprema está respaldando a los padres que buscan excluir a sus hijos de ese adoctrinamiento de los libros LGBTQ en las escuelas primarias. Vamos a estar conversando con él, vamos a abrir líneas para que nos dé usted también su opinión y vamos a estar hablando de la decisión de Marco Rubio de instar a la Organización de Estados Americanos a apoyar la candidatura de la disidente cubana Rosa María Payá para los derechos humanos. La administración de Donald Trump ha nominado a la opositora a finales de mayo por su defensa de los derechos humanos y obviamente por la democracia. Y vamos a estar hablando de eso con Pedro Corso, que es historiador, escritor y además es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Y un temita que teníamos previsto para hoy, pero que hemos decidido para pasar a la semana que viene, y a su vez vamos a volver nuevamente a conversar con Alberto. Ustedes saben que él es detective, es coordinador con las agencias federales, es además jefe de Missing Children Global Network, que es una organización que se dedica a la búsqueda de niños desaparecidos a raíz de esa operación que ocurrió esta semana, la Operación Dragón, que es la más exitosa no solo de la Florida, sino de los Estados Unidos y por la que 60 criaturas fueron puestas en libertad. Pero ¿qué más hay? ¿Qué es eso de la dark web? ¿Ustedes se acuerdan que yo les conté que después de conversar con él el otro día, hubo alguien que nos mandó textos extraídos de esa dark web que ya están en poder de las autoridades federales, por supuesto? Nosotros no podemos hacerlo, pero ellos tienen la forma de poder averiguar esos IPs. Y que señalaban, era una cosa espantosa, cómo se comunicaban entre ellos. Hay unos catálogos, lo quiero de 0 a 2 años, lo quiero de 0 a 8 años, que sea blanquito, que sea tal, que es una cosa que de verdad pone los pelos de punta y de eso vamos a estar hablando también en nuestro programa. Así que con eso y más comenzamos ya de Buena Fuente con María. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.